le bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde Cunduacán, Tabasco, en la iglesia Ministerios Ebenezer Cunduacán. Viva la familia. Estamos ubicados en la calle Gardenia, en Jardines del Bosque. Les saludamos con todo nuestro corazón desde acá. Y se encuentra con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayán Yamile. Vamos a orar y vamos a presentarle al Señor este tiempo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor. Permite que esta noche podamos ser de bendición para mucha gente, Señor. Abre las puertas, Señor, que necesitan abrirse para que otros escuchen tu palabra. En el nombre de Jesucristo, fortalece nuestra voz, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestro espíritu, Señor, y que seamos guiados por ti, Señor. Amén. Amén. Bien, hemos estado hablando acerca del tema de la escuela del dolor, hermanos, y lo que pretendemos con este maravilloso tema, que decimos maravilloso porque es palabra de Dios, pues que podamos dejarnos enseñar, podamos tomar las lecciones que Dios nos da por medio del dolor. La Biblia dice que aunque Jesucristo era hijo de Dios, hermanos, o era el hijo de Dios, no obstante, tuvo que aprender en la escuela del dolor obediencia. Entonces, hemos hablado, hermanos, que el dolor pues surge del cerebro, porque el cerebro es el que de alguna forma envía las señales del entorno, las señales del cuerpo, de los sentidos, los interpreta, hermanos, en segundos, dicen los que estudian esta área, y decide el cerebro al instante si genera o no dolor. Entonces, también hablamos que el dolor es como una alarma. El dolor tiene una finalidad. El dolor, tanto el emocional como el físico, es, pues en el cerebro los asimila de la misma manera. El dolor, hermanos, nos invita a reaccionar. Hemos hablado de eso. El dolor trae un aprendizaje. Nunca se nos olvida algo que aprendimos con dolor. El dolor, hermanos, es necesario para valorar lo placentero. Ahora con la pandemia, hermanos, valoramos la salud. Se aprende a manejar. El dolor tiene que aprenderse a manejar. El dolor es una llamada también de atención. Dijimos, eso lo hemos dicho estos días, así que solo estoy dando una pequeño resumen. También dijimos que el dolor es un mal necesario, hermanos, pero el trauma es opcional. Así que nadie puede decir, bueno, es que yo soy así por culpa de... Esa persona ya quedó traumada, pero no por la culpa del dolor, ni por la experiencia que ha tenido, sino por la reacción que está teniendo. Entonces, el dolor enseña sensibilidad. El dolor es una herramienta contra la frustración. Una persona que ha sufrido mucho, que ha pasado momentos de dolor, hermanos, y que los ha asimilado, es una persona que cuando llegue la frustración no se va a dar por vencido. Lo va a intentar una y otra vez. Así que también, hermanos, el dolor no se debe reprimir. Es decir, eso de que te digan, no llores por ese hombre, eso no aplica, no es correcto. Usted llore si necesita llorar, grite si necesita gritar. Es parte de nuestra naturaleza. Y eso trae una sensación de liberación. Bueno, entonces, pero la Biblia habla del dolor, hermanos, y encontramos pues en la palabra del Señor
que debemos dar gracias a Dios a pesar del dolor. Esto nos enseña entonces, hermanos, a ser agradecidos. El dolor nos enseña a ser agradecidos. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 14, dice: si alguien nos insulta, que un insulto, hermanos, produce dolor. Si alguien nos insulta por confiar en Cristo, consideren este insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Verso 15: si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino, ladrón o bandido, ni por meterse en asuntos ajenos. Si alguno sufre por ser cristiano, no debe sentir vergüenza, sino darle gracias a Dios por ser cristiano. Pero también darle gracias a Dios. Recuerda que, hermanos, debemos darle gracias a Dios también por las concesiones que Él nos ha dado. Una de las concesiones o algo que Dios nos ha permitido es sufrir por su causa. Así que en medio del dolor debemos ser agradecidos. Darle gracias a Dios. No quizá por el dolor, sino por permitirnos pasar por estas situaciones que nos hacen fuertes. Otro punto, esta noche yo voy a ir un poquito rápido, hermanos, porque a las 9 nos vamos a conectar con los hermanos de Bahía de Quino, allá en Sonora, donde está el pastor José Edwin. Bien, el dolor nos conmina, no sé si conminar es una palabra, pero más bien nos invita a seguir haciendo el bien. ¿Sí? Entonces, primera de Pedro 4:18 dice: y si con dificultad se salvan los que hacen el bien, ya se pueden imaginar lo que les pasará a los malvados y a los pecadores. Por eso, los que sufren porque Dios así lo quiere, deben seguir haciendo el bien. Entonces, hermanos, el dolor nos invita a seguir haciendo el bien cuando estamos haciendo aquello para Dios y nos está trayendo sufrimiento. Dice la Biblia: deben seguir haciendo el bien y dejar que Dios los cuide, pues Él es su creador y cumple lo que promete. La traducción lenguaje actual, hermanos, dice que ha llegado ya el momento de que Dios juzgue a todos y de que empiece por juzgar a su propio pueblo. Y si empieza por nosotros, dice, y nos hace sufrir así, imagínese lo que les espera a los que no obedecen la palabra de Dios. Entonces, hermanos, por eso pues dice el verso 19, los que sufren porque Dios así lo quiere, los que pasan momentos dolorosos, pero Dios así lo está permitiendo, deben seguir haciendo el bien. Amén. Entonces, el dolor es como una invitación cuando es producido porque estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Ok, pasamos a la siguiente. El dolor, hermanos, fíjese que nos perfecciona. Tal vez el dolor, no tal vez, sino que así creo que es, hermanos. El dolor es parte del proceso de nuestra vida. Mire, vamos a leer acá primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Dice otras 3 palabras: afirme, fortalezca y establezca. Pero perfeccionar, hermano, después de haber padecido un poco de tiempo, Dios mismo nos perfecciona. Entonces, el dolor es parte del proceso. El Señor le dijo a Jeremías: ve a la casa del alfarero, ahí te voy a enseñar algo. Y entonces, cuando llegó a la casa del alfarero, encontró al artesano con barro en sus manos y el barro en una rueda. Una rueda, hermanos, es una especie de instrumento, de herramienta que da vuelta y vuelta y vuelta, y el alfarero le va metiendo sus manos para moldear esa
pieza o ese material, de manera que le va dando forma. Entonces el Señor usa también el dolor para perfeccionarnos. No recuerdo bien, pero voy a intentar darles una ilustración. Fíjese que en cierta ocasión una persona pasó por una tienda de alfarería y vio en la vitrina una hermosa vasija de barro, hermosa, brillaba, bien pintadita porque tenía algunas flores y cosas que le habían puesto a aquella pieza artesanal. Y resulta, hermanos, que aquel hombre expresó su admiración, su asombro, y dijo, qué hermosa pieza, qué hermosa vasija. Y cuenta, es una ilustración, hermanos, los vasos no hablan. Entonces aquella vasija le dijo a aquel hombre, no siempre he sido así. Un día el alfarero me tomó del suelo, de entre el lodo me sacó y me puso en la rueda de la vida, y comenzó a darme vuelta y yo empecé a marearme y yo decía, no, por favor, no, me mareo. Y de pronto empezó a meter sus manos, pero esas manos eran duras, de manera que yo empecé a sentir dolor. Mientras daba vuelta, metía sus manos en mí, decía la vasija, y eso era doloroso. Luego de un rato ya me dio una forma, pero luego de eso me metió en un horno, y ese horno era de fuego. Y yo no soportaba el calor, yo no soportaba el fuego, y gritaba, sácame de aquí, decía. Sácame por favor de este horno. Y el alfarero decía, un momento más, espérate. Al rato me sacó del horno y me volvió a poner en la rueda y empezó ahora a pasarme una especie de esmeril, y empezó a quitarme algunas cosas que estaban de más en mí, y eso dolía. Y yo gritaba, por favor, ya. Entonces, dice, luego de eso me empezó a poner color, barniz, brillo. Y luego me volví a meter en el horno. Eso era terrible, yo no aguantaba. Hasta que me sacó de allí, después de varios procesos, me dejó aquí en esta vitrina. Pero no fue fácil. Entonces, lo mismo pasa con el cristiano, ¿no? El dolor es necesario para perfeccionarnos, porque nosotros somos necios. Perdón, tal vez usted no, ¿verdad? Pero estoy hablando de mí. Yo soy muy necio. Hay gente que no entendemos a la primera. No es por ahí, no es de esa forma, pero lo volvemos a querer intentar de esa forma. Entonces el Señor nos tiene que perfeccionar, y dice aquí la Biblia, 1 de Pedro 5:10, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona. Ahora, ese mismo texto nos habla de afirmarnos. El dolor nos afirma. Ya dijimos que a los cobardes los aleja, pero a los valientes, a los que entendemos que estamos, hermanos, en la casa del alfarero, necesitamos pues ser afirmados. Hay un canto que dice, en la casa del herrero estoy. ¿Cómo va? En la casa del herrero estoy. No recuerdo. Bueno, 1 de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, luego afirme. Aquí el enfoque es que, hermanos, después de padecer, el Señor nos afirma. ¿Sí? Y afirmarnos es, hermanos, nos ayuda a pararnos bien, a estar firmes. No sé si esa palabra afirmar la tienes ahí en tu, estás cargando el celular. Pero necesitamos afirmarnos. Hay gente, hermanos, que sus piernas o sus rodillas tembelequean. ¿Qué es tembelequear, hermano? Bueno, tembelequear es que tambalean, no están firmes. Y necesitamos, hermanos, afirmarnos. Y para afirmarnos necesitamos padecer. El dolor es parte. Asegurar a una persona en una posición. Entonces, afirmar es asegurar a una persona en una posición. El Señor te llamó, el Señor te hizo un llamamiento para servirle y te va a afirmar. Pero primero vas a pasar o vamos a pasar por dolor. También ese mismo verso nos dice que nos establece, nos fortalece y nos establece. El dolor nos fortalece, fíjese. El dolor trae fortaleza, ya lo dijimos. Una persona que nunca ha sufrido es una persona débil. Es una persona que de alguna forma, hermanos, llega a ser pusilánime. Esa palabra pusilánime es tremenda, hermano. Un pusilánime no es aquel que hermanos, es aquella persona que cuando vienen los problemas se aleja de Dios. Se deja, se acobarda. Entonces aquí pues dice la Biblia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, número 1. 2, nos afirme. 3, fortalezca. Y 4, establezca. Entonces el Señor quiere establecernos, pero después de un poco de dolor. El dolor es parte de la vida cristiana, hermanos. Vamos a parte acá, puse esto mal, hermanos, perdonen. Fíjese que a veces hay sueños dolorosos. No sé si a usted ha pasado algún sueño y que no le ha entendido y dice, ¿por qué soñé esto? Pero a veces los sueños dolorosos nos ubican. Fíjese que hay un caso en la Biblia, Mateo 27, 19. Dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso, diciendo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Este es un caso, pero pueden darse otros, en el que alguien, ¿verdad?, literalmente hablando en sueños, hermano, tiene alguna pesadilla, algún sueño que es no tan agradable y se levanta sobresaltado o sobresaltada, y ese sueño no se le va de su mente, de su corazón, y dice, ¿qué será que significa ese sueño? Me ha turbado. Así le pasó a la mujer de Potifar. Perdón. Del que se lavó las manos, ¿cómo se llamaba? Poncio Pilato. La mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. En sueños, tuve sueños que me hicieron padecer, me hicieron sufrir, eran sueños dolorosos, ¿verdad? En mi mente, en mi corazón, por causa de ese tal Jesús, habrá dicho esta mujer, ¿verdad? Porque
Hay sueños, verdaderamente, hermanos, hay sueños que traen una enseñanza. Y dice, ¿por qué será que soñé esto? Qué feo sueño. Pero tal vez no sea algo que esté sucediendo en ti o que te vaya a pasar, sino que te están enseñando que, ¿qué te parece a ti que te lo hicieran? Por ejemplo, ¿verdad? Usted sueña que su mujer lo está engañando, pero el que ha engañado a su mujer es usted. Y entonces se despierta con dolor, tristeza de que la mujer que tanto quiere y que tanto según le ha aguantado, dice, híjole, ¿será que me está engañando? Tal vez es una enseñanza de parte de Dios. Tal vez, estoy hablando, hermanos, en términos generales, ¿verdad? Y tratando de aplicar esto de los sufrimientos en el sueño. Puede haber una enseñanza en ello. Bien, yo voy avanzando, hermanos, porque ya les dije, ¿verdad?, que hoy vamos a estar transmitiendo desde aquí para los hermanos de Sonora. También, hermanos, el dolor muchas veces nos lleva a Cristo. Perdón, hay gente que el Señor los ha llevado, el dolor los ha llevado al Señor. Mire, Marcos capítulo 5, verso 25, verso 26 y verso 27. Pero una mujer, dice, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, sufría. Esa mujer estaba teniendo dolores, dice el verso 26, y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Así que esta mujer tenía un padecimiento, tenía un dolor, una dolencia, una enfermedad. Aparte de que su cuerpo estaba enfermo y que eso le producía cierto dolor, también había sufrido en manos de muchos médicos. Le habían hecho cuantas cosas, hermanos, y la mujer nada que sanaba. Y no solamente le dolía el cuerpo, sino que y le dolían tal vez el tratamiento, sino que también le dolía, hermanos, hasta su bolsillo. Había gastado todo lo que tenía. Y eso es, hermano, el diablo, el Señor lo reprenda, sabe eso. Dice, le dijo al Señor cuando le pidió que le diera permiso de tentar o de probar a Job. El hombre todo lo que tiene lo va a dar por su carne, por su salud. Y hay gente, hermano, que está dispuesta a gastar todo por sanar, aunque no le den nada, ¿verdad? Va a intentarlo. Y esto había pasado con esta mujer. Entonces, cuando ella oye hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Entonces, hermanos, el dolor hizo que esta mujer pusiera su confianza en Jesucristo. El dolor, hermanos, mucha gente no va a creer en el Señor a menos que pase por momentos de dolor. Hay gente o habemos gente que venimos a Cristo porque ya no aguantábamos, hermanos, los problemas, el dolor de un matrimonio infructífero, el dolor de tener tal vez un hijo o una hija perdida, el dolor de nuestra propia vida, hermanos. Gente que viene enfermo del alma, del espíritu y del cuerpo, trae dolor y ese dolor lo lleva a Jesucristo. Así que si esta noche hay alguien que oye esta palabra y su vida está lejos del Señor, pero está sufriendo, debe venir al Señor. El dolor hace, hermanos, que hizo que el hijo pródigo regresara al Padre, que representa a Dios. A veces, perdónenme, va a parecer algo chocante, algo
Incluso va a parecer que no hay amor en la prédica, hermanos, pero yo creo que si el padre del hijo pródigo hubiera enviado a un sirviente, ve, llévale esta comidita a mi pobre hijo que allá está, dicen que no tiene comida, dicen que están andrajosos, llévale esta ropita, estos zapatitos, llévaselo. No, hermano, fíjense que el padre lo dejó. Él quiso vivir lejos de la casa de su padre y lo dejó. No es que lo abandonó, él no abandonó a su hijo lo abandonó a él. De manera, hermanos, que lo dejó, y el dolor hizo que este joven recapacitara. Dice que, hermano, había perdido todo. Y un día, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco, sufro de hambre? Estoy adolorido, me está yendo mal. Y se regresó a la casa de su padre. ¿A dónde vamos que más valgamos, hermano? Amén. El dolor muchas veces lleva al arrepentimiento. Mire Lucas 13:2, hermanos. Muchas veces en la gente inteligente. Porque hay gente necia, hermanos, que aunque, ya lo vimos eso, ¿verdad? Que aunque al malvado o al necio se le maje a palos y se le muela y se le remuela y se le machaque, dice la Biblia que no va a cambiar el corazón de una persona necia. Pero una persona inteligente, hermanos, con poco sufrimiento entiende. Lucas 13:2 dice: respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? El Señor les dice: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es necesario, hermanos, para el perdón de los pecados. Hubo gente que le habían sucedido cosas terribles a unos galileos, hermanos, y habían muerto. Incluso hay otro caso aquí, dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Cuánta gente, hermano, se atreve a señalar que fulano de tal le cayó cierta enfermedad o se enfermó o tuvo un accidente, murió? Y hay gente que se atreve a decir: pero es que la verdad era mala esa persona, se lo merecía. Ni modo. Venía bien borracho. También, ¿quién nos manda a andar borracho? Pero, empezamos a juzgar. Pero dice el Señor: ¿ustedes creen que esos son más pecadores que ustedes? No. Si ustedes no se arrepienten, también van a morir igual. Eso ya es una situación tremenda, ¿verdad? Que hay gente que está sufriendo por sus pecados. Hay gente que tal vez muera por sus pecados. Pero no crea que nosotros cantamos mal las rancheras, hermanos, cuando hablamos de pecado. Muchos de nosotros necesitamos arrepentirnos, cambiar de mentalidad. Entonces, hermanos, fíjense que el dolor precede a la gloria pública. A ver si le entendemos, o a ver si me explico yo. Lucas 17:24, hermanos, y verso 25. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Mira qué maravilloso, hermano. El Señor va a venir de una manera gloriosa
en su venida visible. Pero primero dice, el verso 25, pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Primero, antes de la venida con gloria, o antes de la gloria pública, el Señor, hermanos, hace que padezcamos, permite que padezcamos. Pero mucha gente, hermanos, se queda en el padecimiento quejándose porque no le gusta padecer. No, a nadie le gusta padecer, obviamente, pero no entiende que después del dolor, del padecimiento, después del sufrimiento, hermanos, va a venir la gloria, va a venir la bendición. Después de pasar el pueblo de Israel por el desierto, hermanos, ellos iban a entrar a la tierra prometida, pero no asimilaron eso. Entonces, mis hermanos amados, el sufrimiento, el dolor es parte, es una escuela, nos prepara para la gloria pública. Bueno, una persona que no ha sufrido, que no ha padecido, cuando llega, por ejemplo, a un puesto público en donde le toca servirle a otros, se va a creer dueño. Una persona que llega al gobierno como presidente, gobernante, no sé, hermanos, y toda la vida se le ha pasado en opulencia y le ha ido bien y nunca ha sufrido, esa persona no va a entender al pueblo. Pero alguien, hermanos, que ha sufrido y que ha pasado por dolores, es una persona que va a entenderlo. Pero fíjense que alguien que llega, hermanos, a un puesto alto, luego mira a los demás como si no valieran. Entonces, mis hermanos, el dolor es requisito para subir. Miren, Lucas 24:26 dice: ¿no sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Según la traducción lenguaje actual. Otra vez, ¿no sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? ¿Cuántos quieren subir al cielo, hermanos? Amén. Pero no quiero sufrir, hermano. Hermano. Pero es que es parte del tratamiento. El sufrimiento, hermano, nos hace valorar muchas cosas. Yo creo que todo el sufrimiento que tenemos aquí en la tierra, hermanos, yo digo, bueno, si me tocara irme, yo preferiría estar allá que quedarme aquí a seguir sufriendo. Es más, hermanos, mire cómo dice aquí la Biblia en 2 de Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Cómo? ¿Tengo que sufrir, pastor? Sí, mi hermano. Y no habría manera, hermano, de cambiarle un poquito esa palabra. Pues es que la Biblia dice que si pasamos por el fuego, no nos quemará, y si pasamos por las aguas, no nos vamos a hundir. Pero mucha gente no quiere pasar por las aguas, no quieren pasar por el fuego, no quieren pasar por la prueba. Eso es tremendo, hermano. Incluso, hermanos, también hasta para servir es un requisito. ¿Ves? Voy un poquito rápido. Ok, ya estamos en el tiempo, hermanos, de terminar con este mensaje. Hechos 9:15, bueno, no con el tema, pero sí con el tiempo que damos. Mire, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Mire, hermano, ¿para qué llamó el Señor a Pablo? Que en ese tiempo era Saulo de Tarso. Pero mandó a un discípulo el Señor para que orara por Saulo de Tarso, que estaba ciego por el encuentro que tuvo con el Señor. Y le dice el Señor a este discípulo
Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Este hombre va a ser tremendo, va a tener un ministerio poderoso, le va a hablar a reyes. Pero lo que no sabía es que él iba a predicar, le iba a predicar a los reyes encadenado, preso. Por eso dice acá, miren, el verso 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Entonces hay gente que dice, yo quiero servirle al Señor. Yo quiero el ministerio. Sí, sí, mi hermano, pero en el ministerio vamos a sufrir. Y si Dios te llamó, hermano, ánimo pues, ponte las pilas, vamos a servirle al Señor. Pero hermano, es que ya no me gustó porque tengo que sufrir. Voy a pasar momentos de dolor, sí, mi hermano, pero vale la pena. Bien, mis hermanos, miren, este era el último. Gracias, Señor. Vamos a orar, no sin antes saludar a los hermanos. El hermano Alberto Torres, Dios te bendiga. A la hermana Laila Ochoa Márquez, Dios la bendiga también. Al hermano Francisco Almendra, Dios te bendiga. Hermano Cristian, ya no sé cómo llamarte, Cristian o Francisco. Hermano Antonio Flores, ándale, hermano Toñito, Dios te bendiga, hermano. Saludos hasta Huimanguillo, donde te encuentras. Saludo al hermano Alexis Jiménez, Dios te bendiga, hermano Alexis. Me da gusto saludarte. Amén. Vamos a orar, hermanos. Yo no sé si usted está pasando momentos de dolor, momentos de tristeza. Tiene algún dolor en su alma, dolor en su mente, en su corazón, en su cuerpo. Ese dolor tiene un propósito. Vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a pedirle que nos ayude a asimilar, hermanos, el dolor y que podamos aprender, que usted y yo le digamos, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Hermano, no se me acobarde, ¿entiende? No se me acobarde ante las dificultades. Dios tiene un propósito con nosotros, nos está puliendo. Aguante. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te damos gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias por hablarnos, por ministrarnos, por estar con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito sea tu nombre por siempre. Bendigo la vida de mis hermanos y mis hermanas que están conectados y aquellos que se van a conectar después. Trata con cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo. Tu palabra dice que por las llagas de Cristo, por los sufrimientos de Cristo, por el dolor de Jesucristo, nosotros somos curados. Muchas gracias. Amén. Hermanos, les quiero invitar. Voy a mandar el link del tema al grupo de WhatsApp y también lo voy a mandar, vamos a compartirlo en el Facebook, en mi cuenta, hermanos, porque nos vamos a enlazar con los hermanos de Sonora, de Bahía de Quino. Se van a conectar otros hermanos de otras iglesias, donde está pastoreando el hermano José Edwin Suárez Ara, y en unos 10 minutos empezamos la transmisión. Así que trate de conectarse. El tema, hermanos, es escatología. Ese es el tema que estamos dando a los hermanos que quieren aprender, ¿verdad?, qué va a pasar en los últimos tiempos. La palabra del Señor es clara, así que adelante, hermanos, les esperamos. Amén.